Estamos hablando de la situación del dengue. El ministro de Salud, Francisco Alaví, confirmó que los casos ya superan los 500. El dengue ha incrementado sus afectaciones en los últimos días en El Salvador. El Ministerio de Salud ya reporta el deceso de 7 personas por la enfermedad y más de 500 casos confirmados, así como 2 pacientes en estado crítico. Tenemos actualmente 505 casos confirmados de dengue en el territorio y desgraciadamente tenemos 7 letalidades en nuestro país. En la última semana estamos reportando entre 1 a 2 casos críticos. Yo creo que es bien importante el tener en cuenta de que en general el dengue es una enfermedad severa, pero los pacientes que de alguna manera son los que más atención o severidad pues llegan a desencadenar son los pacientes que terminan en unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Hasta el momento, todos los decesos a causa del dengue se han registrado en menores de edad. Según el ministro de Salud, este grupo etario es el más vulnerable y propenso a complicarse, debido a que no cuentan con defensas para superar la enfermedad. Es un grupo poblacional en el cual no tiene ni una defensa, no existe antecedente en el cual ellos hayan padecido la enfermedad, por ende esto genera que el cuerpo no vaya creando su propia información o sus propios anticuerpos, lo cual de alguna manera lo vuelve una población propensa a verse afectados. Entonces de alguna manera el grupo poblacional de los niños menores es un grupo poblacional muy afectado, en el cual pues de alguna manera se experimentan los síntomas o las complicaciones más graves. Y ante el importante incremento de los casos, la institución reitera el llamado a la población salvadoreña a eliminar criaderos de zancudo en sus hogares y comunidades, así como mantenerse pendiente de cualquier síntoma de alarma, especialmente en menores de edad. En la región de las Américas ya se contabilizan 11 millones de casos confirmados por dengue y más de 6.000 muertes por la enfermedad. Con imágenes de Carlos Cle, un informe de Carla Araniva. Y la Organización Panamericana de la Salud revela que hasta la semana 28, es decir, del 22 al 28 de julio, en las Américas se registran más de 10.8 millones de casos sospechosos de dengue, un incremento del 233% si se compara con el mismo periodo del 2023. Los casos confirmados son más de 5.7 millones, mientras que 13.832 son cuadros de dengue grave y se reportan 5.940 muertes por la enfermedad. En Centroamérica, los países que reportan casos por dengue a la OPS hasta la fecha, hasta la semana 28, fueron El Salvador con 241 pacientes, Guatemala con 4.543 casos, Costa Rica con 458 y Panamá con 749. Y mientras tanto, las jornadas de fumigación siguen llegando a más puntos del país para erradicar el zancudo transmisor del dengue. José vive en Antiguo Cuscatlán, un lugar que tiene afectación moderada por dengue. Cuenta que desde hace unos días tiene ingresada en un hospital a su nieta de 6 años. Ella fue diagnosticada con la enfermedad luego de presentar síntomas. Con unas calenturas fuertes. Sí, luego la llevaron a pasar consulta a una clínica aquí cercana y tuvo una mejoría, pero antenoche se agravó, hubo que internarla. La casa de José fue fumigada en una jornada de combate al zancudo en ese distrito de La Libertad Este. Esperan que estas iniciativas sean recurrentes. Es un llamado también a la conciencia, a los hogares, a que ellos también formen parte, ¿verdad?, para contribuir a erradicar lo que es el zancudo, ya que, ¿verdad?, es muy perjudicante, ¿verdad?, y es lamentable que esté golpeando más que todo a la niñez hoy en día. Sí, hay bastante. Como las demás casas no la riegan, entonces se pasan. No, porque nosotros mandamos, hace poco nos fumigaron y las demás casas no quieren, entonces pasan. Al menos 7 niños se reportan fallecidos a causa del dengue. Estas jornadas se continúan realizando en otras partes del país para evitar que los casos sigan al alza. Este es un informe de Jacqueline Orellana.
Y personal de protección civil y bomberos también fumigaron varios sitios turísticos para poder erradicar así los criaderos de zancudos. Uno de ellos fue el Mirador de los Planes de Renderos, también el Parque Amapulapa de San Vicente y el Parque Natural de la Puerta del Diablo, esto en Panchimalco. Si sabían ustedes que la disminución del consumo de carnes podría derivarse en problemas de salud, estoy de acuerdo con especialistas. Esta situación se está dando en algunas familias que tienen menos acceso a ciertos alimentos por la carestía de los precios. Casi la mitad de la población en El Salvador no tiene seguridad alimentaria, de acuerdo con un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y según la encuesta de hogares de propósitos múltiples de 2023, 2 millones de salvadoreños son pobres. ¿Qué significa eso? Que mucha gente ha dejado de comer los 3 tiempos de comida, ha disminuido la ingesta, sobre todo de las proteínas, quizás están consumiendo más carbohidratos, de hecho lo están haciendo porque ya hay estudios que nos están evidenciando que sí están consumiendo más carbohidratos. Para algunos, adquirir la canasta básica ya no es una opción. Deben limitar el consumo de alimentos debido al encarecimiento de los productos. La canasta básica urbana incrementó $62 con 93 centavos de 2021 a 2024 y $37 con 55 aumentó la rural en ese mismo periodo. Hay muchos productos que uno no los puede comprar. ¿Cómo cuáles? Sí, la carne, ¿verdad? La carne. Y hay unas cositas así que uno no las puede comprar, aunque uno quiera, ya no puede comprarlas. Tal vez no dejar de comprar, pero sí se ha comprado menos de lo que antes se compraba, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, pues sí, porque el incremento de dinero tiene uno que bajar un poquito, ¿verdad? Ya no come la misma cantidad que antes, ¿verdad? Sino que con medidita, ¿verdad? De acuerdo con encuestas, el 75.3% de salvadoreños tuvieron que reducir el consumo de carne de res y un 40.3% el pollo. Sin embargo, el no consumir la cantidad necesaria de grupos alimenticios podría derivarse en afectaciones en la salud. El riesgo principal es el incremento en las posibilidades de desarrollar diabetes tipo 2, incrementar el peso con el consiguiente advenimiento de la obesidad. Y aunque los carbohidratos son parte del grupo de alimentos que no pertenece a las grasas, también al final de cuentas su metabolismo hace que se incrementen los triglicéridos y por ende el colesterol. Aunque existen alternativas que pueden implementarse para cumplir con los requerimientos nutricionales, como productos de procedencia vegetal o derivados de la leche. Existen algunos batidos que vienen en bolsa, en fracciones de polvo, que son compuestos proteicos que ayudan a que incrementemos las cantidades de proteínas en el plato. También hay proteínas de origen vegetal, como las semillas, que se pueden utilizar. Recientes informes revelan que más del 90% de la población considera que el costo de la vida está caro o muy caro y que lo más costoso en su presupuesto familiar son los alimentos. Este es un informe de Marcela Rivera. Y conozca cuáles son los precios de los granos básicos, como por ejemplo el arroz, los frijoles, así como también las verduras en el mercado y los agromercados, por supuesto. 2 de los granos básicos de mayor consumo por los salvadoreños son el frijol y arroz, productos que han sido incorporados en los agromercados gubernamentales, con un precio de $1.50, que incluye 1 libra de cada uno. Al hacer el comparativo del producto en los mercados regulares, el ahorro es de 30 centavos. Lo que es el arroz precocido se encuentra a 60 centavos la libra. Arroz blanco a 55, el frijol a 1.20. Verduras como tomates en el agromercado son de 12 a 17 por $1. En el mercado están a 5 unidades por el mismo precio. La libra de papas en el mercado a $1, en el agromercado a 60 centavos y 40 centavos la pequeña. Zanahoria en el mercado 2 por $1, en el agromercado 30 centavos la libra. Lechuga a 1.50 en el mercado y 65 centavos la unidad en el agromercado. El pepino mantiene el mismo precio y el güisquil 3 por $1 en el mercado y 65 centavos la unidad en el agromercado. Tengo güisquil a 3 por $1 y a 2 por $1.
Tengo pipianes a 4 por el dólar y a 6 por el dólar. Esos son los precios que he encontrado ahora. Ayote hay de a 3 coras, de a 2 coras, de a dólares, según el porte. El whisky a 65. El whisky más pequeño, 3 por el dólar, pequeñito va. La berenjena a 4 por el dólar. El ejote, lo normal, a dólar, la bolsa va, la pequeña. Las verduras que mayor ahorro tienen en los agromercados son tomates, ya que se puede obtener 12 unidades más. En papas y zanahorias se ahorra 40 centavos y en lechuga 65 centavos menos. Quienes tienen puestos en el mercado dicen que han sentido una afectación en sus ventas desde que se implementan los agromercados en el país. Un informe de Moisés Bonilla. Reciente de la Organización Internacional del Trabajo destacó que el desempleo juvenil a nivel mundial cayó a su nivel más bajo. La tasa mundial de desempleo juvenil llegó a su nivel más bajo en 15 años. La Organización Internacional del Trabajo señaló que 64.9 millones de personas de entre 15 y 24 años en todo el mundo estaban desempleadas el año pasado. Esto representa una disminución del 13%, por debajo de la tasa del 13.8% registrada en 2019, antes de la pandemia. La OIT prevé que el índice continúe disminuyendo en los próximos 2 años. En la región América, que incluye a América Latina y el Caribe, pero también Estados Unidos y Canadá, la tasa de desempleo juvenil se recuperó totalmente de la crisis del COVID y alcanzó el 11.8% en 2023, la cifra más baja en 2 décadas. Sin embargo, la mayoría de los trabajos son a tiempo parcial, precarios e informales. El informe señala que el 51% de los trabajadores adultos jóvenes de América Latina y el Caribe trabajaban en un empleo no seguro. La recuperación del empleo no ha sido universal. Para los jóvenes de los estados árabes, Asia Oriental y Asia Sudoriental y el Pacífico, el panorama es diferente. La tasa de desempleo de 2023 fue más alta que en 2019, según el informe. La falta de oportunidades en el mercado laboral juvenil es preocupante. La OIT también señala que solo 1 de cada 4 trabajadores jóvenes en los países de bajos ingresos tiene la probabilidad de optar a un empleo regular y seguro, frente a 3 de cada 4 en los países más ricos. El año pasado, más de 1 de cada 5 jóvenes no trabajaba y no estudiaba, ni recibía formación, una situación que la OIT denomina como los ninis. La brecha de género también se refleja en las estadísticas de los ninis, ya que la tasa mundial de mujeres jóvenes duplicó la de los hombres en 2023, con un 28.1% y un 13.1% respectivamente. Este es un informe de Kelly Ábrego para Noticiero Hecho. Continuamos con más información. Se reportan varias personas desaparecidas en las últimas semanas. Veamos. Félix Balmore Mena, de 34 años de edad, se encuentra desaparecido desde el 4 de agosto. Según sus familiares, fue visto por última vez en el cantón Valle Nuevo, en Armenia, Sonsonate, cuando se dirigía hacia Santa Tecla a realizar trabajos de jardinería. Sus parientes solicitan que cualquier información sea brindada al número 7796-1955. Él iba vestido con un pantalón gris, llevaba zapatos deportivos y una camisa color vino. De esa forma él salió para su trabajo. La última vez que realmente fue visto fue en la finca San Miguelito, cuando llegó a dejar la moto. Ahora son 9 días. Que nos ayuden, que nos ayude la policía. Ellos tienen las herramientas, tienen todo para poder identificar y encontrar la información que necesitamos para conocer el paradero de mi hermano, pues. Así como Félix, otros casos han sido difundidos a través de las redes sociales. Recientemente, la cuenta de desaparecidos SOS El Salvador ha informado de la desaparición de Salvador Santos Ramírez, quien fue visto por última vez en Aguilares, San Salvador, el pasado 6 de agosto. Y Abigail Hernández de León fue vista por última vez cuando se dirigía a un colegio en Sonsonate. Familiares solicitan información de su paradero. La misma cuenta informó del caso de Edgardo Salazar, quien había sido reportado el pasado 28 de julio en Ciudad Delgado. Sin embargo, al consultarle a los familiares, notificaron que el joven ya apareció. Un informe de Carla Araniva. La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno aprobó un dictamen con reformas para combatir los delitos informáticos. Veamos de qué se trata.
Hasta 12 años en prisión podrían pasar las personas que utilicen de manera ilícita la información de los salvadoreños contenida en sistemas de gestión, subcontrataciones o cualquier otra fuente de base de datos. Esta medida forma parte de las reformas a la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos aprobadas en la Comisión de Gobernación. Pero sí podemos hablar de bancos, podemos hablar de hoteles, ¿verdad? Podemos hablar también de BPOs, call centers, en fin, una serie de giros de negocios que se ven afectados. Y luego la nueva figura que va a sancionar con prisión de manera específica a quien dentro del marco de su trabajo, de las actividades laborales que ejerce, tiene acceso a esta información y comete ilícito a través del mal manejo de esta. Sí sanciona con 10 a 12 años de prisión a las personas que en el marco de sus funciones cometan estos ilícitos. Las reformas también contemplan nuevas figuras como el propietario de la información, custodios o controladores de la misma y los procesadores de datos, dándoles a cada uno ciertas responsabilidades. El propietario de los datos tiene esta nueva facultad o atribución de hacer ejercer sus derechos para que se le garantice la protección a estos datos. Por ahí también dentro de las actividades o responsabilidades del custodio y el controlador está esta, valga la redundancia, responsabilidad principal, ¿verdad? De conocer el manejo, el porqué y cómo vamos a dar este cuidado y esta protección a los datos. También permitirá la persecución del delito, ya que no solamente el propietario de los datos podrá iniciar un proceso legal al detectar que su información ha sido utilizada con fines delictivos. Habilita la posibilidad que no existe al día de hoy de poder perseguir a quien realmente está cometiendo el delito, ¿verdad? Porque el día de hoy, si yo vivo en Estados Unidos y le di la información al banco y es procesada en nuestro país, tiene que venir la persona y directamente hacer la denuncia y manejarlo a nivel personal, ¿verdad? Ahora estamos habilitando con esta reforma en el momento de su aprobación que la misma empresa como custodio de datos pueda hacer esta denuncia y proceder legalmente. Con estas reformas, las personas que tengan acceso legítimo a bases de datos y las utilicen para consultar, extraer o utilizar de manera ilegítima la información de los usuarios serán consideradas como delincuentes, al igual que aquellos que creen información falsa a nombre de propietarios de los datos. Se espera que estas reformas sean aprobadas en la sesión plenaria por los diputados. Este es un reporte de Fernando Morales. Y a 25 años de prisión fueron condenados Luis Eleazar Peralta López y Edgar Balmore Naranjo Arabia por el homicidio agravado de una mujer. Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República, esas personas salieron al encuentro de la víctima y con armas blancas la atacaron. Le dejaron heridas de gravedad que le causaron la muerte. El crimen fue cometido en el 2022 en Santo Tomás, San Salvador. En una colonia de mexicanos, saldo trágico dejó un derrumbe sobre una vivienda. Los hechos ocurrieron en horas de la madrugada. Una vivienda fue soterrada dejando una mujer fallecida y un lesionado en estado crítico. Esto ocurrió en la calle Mariona, en la colonia Tazumal de Mexicanos, San Salvador. Cuerpos de primeros auxilios llegaron al lugar para asistir a las víctimas, donde Raúl Alberto Argueta, de 37 años, fue trasladado de emergencia hacia el Hospital Rosales, mientras que su esposa, Yesenia Arelí Arias, de 38 años, fue atendida en el lugar con un procedimiento de reanimación cardíaca por el sistema de emergencias médicas. Minutos después, falleció. Que se encontraban dos personas soterradas dentro de la vivienda. Se empezaron a trabajar para remover los escombros, para poder extraer a las dos víctimas, dando exitosa la misión, ¿verdad?, y las labores. Uno de los pacientes fue trasladado en estado crítico hacia el Hospital Rosales por una de nuestras unidades. El segundo paciente, debido al estado delicado de la paciente, fue entregado a la unidad del CEN. La tragedia ocurrió en horas de la madrugada, a eso de las 4:30. En la vivienda afectada vivía toda la familia, al menos 8 personas. La zona es de alto riesgo debido a los paredones del lugar. Al caballero nosotros lo logramos sacar aproximadamente en unos 20-25 minutos. A la señora, pues porque era demasiado difícil, estaba bastante enterrada. Solo prácticamente la cara tenía, pues, superficialmente.
Nos tardamos alrededor de unos 30-35 minutos para poder extraerla, en conjunto con los familiares y los compañeros de la institución de Cruz Verde. La vivienda afectada se encontraba a una distancia aproximada de 30 centímetros del paredón, condiciones que permitieron que los daños fueran directos. Así como esta casa, se encuentran otras a los costados que están en peligro que otro deslave ocurra. Para Noticiero Hechos, un informe de Moisés Bonilla. Y la Organización de Naciones Unidas señala los desafíos humanitarios para poder atender a las personas en situación de vulnerabilidad en el país, sobre todo por las lluvias que hemos tenido los últimos meses y que de hecho se registran en este momento. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas revela en su último monitoreo de respuesta humanitaria ante el cambio climático que El Salvador requiere de 86.6 millones de dólares para cubrir actividades de apoyo a personas en riesgo, y de momento solo se cuenta con cobertura de un 15.6%, es decir, con 13.5 millones de dólares. Según el reporte, las lluvias de los últimos meses han aumentado las necesidades alimentarias y de medios de vida en las comunidades agrícolas de subsistencia, generando un panorama desafiante para los próximos meses. De igual forma, señala que en el país hay alrededor de 170,000 niños, niñas y adolescentes sin cuidado parental, enfrentando abandono escolar, trabajo infantil, pobreza y problemas de salud mental. Solo la transición del fenómeno del niño a la niña provocó fuertes lluvias que obligó el desplazamiento de casi 5,000 personas, incluyendo a 1.200 menores de edad. Este programa de la ONU trabaja en conjunto con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para dar atención humanitaria a miles de salvadoreños, incluyendo quienes se vieron afectados por las recientes lluvias en el mes de junio, como parte de la respuesta sectorial en seguridad alimentaria, albergue, educación, agua, saneamiento e higiene y atención por violencia de género. Por otra parte, señala que el tránsito de migrantes llegando a El Salvador a través del aeropuerto internacional para luego movilizarse a Norteamérica aumentó un 500% en 2023 respecto a 2022, sobre todo personas de nacionalidades ecuatoriana, dominicana, india y turca. Y en el primer semestre del 2024 los flujos son similares. Un reporte de Néstor Hernández. El próximo jueves podrían finalizar los trabajos de reparación de la cárcava que se formó en Campos Verdes 2 de Lourdes Colón, según el ministro de Obras Públicas. Tras la formación de una cárcava en Campos Verdes 2 de Lourdes Colón, el Ministerio de Obras Públicas intervino la zona, realizando el cambio de las nuevas tuberías, ya que las anteriores habían colapsado y estaban deterioradas. Posteriormente, procedieron a rellenar la cárcava, por lo que el próximo jueves podrían finalizar los trabajos de la reparación de esta vía, según detalló el titular del MOP, Romeo Rodríguez. Hemos estado revisando las tuberías en todo este sector para poder evitar que se vuelva a dar otra cárcava en otra zona, y pues adelante de esta cárcava que se generó, pues encontramos tubería dañada. Entonces procedimos a hacer la excavación, son cerca de 3 metros de tubería de 72 pulgadas que se encontraba dañada, y estamos trabajando ya pues en el cambio de esa tubería también en este lugar. Los habitantes señalan que la formación de esta cárcava les ha generado inconvenientes para poder ingresar a las diferentes colonias. Mira, nos toca cargar los carros, nos toca cargar los niños en el lomo porque nos enchucan, porque vamos para la escuela ya, porque hay una gran cárcava que hay allí. Y estaba un hoyito y ahí pasábamos con los carros, gracias a Dios que no pasó a más, ¿verdad? Porque uno cuando ve un hoyito lo que hace es esquivarlo, ¿va? Y de repente, pero bien de repente se hundió pues de la nada. Pero yo me imagino que como son expertos pues tienen que ir dejando una cosa buena, calculando el tiempo en que puede, digamos, durar, pues, vea, cuando ya necesite, digamos, una inspección o algo así. El ministro de Obras Públicas también se refirió a la construcción del nuevo puente en el Cobanal de Lourdes Colón, el cual tendrá 20 metros de longitud, ya que la infraestructura anterior se dio ante las fuertes corrientes por las lluvias. Hemos empezado principalmente con estudios de suelo, pero este día pues ya vamos a estar haciendo actividades de topografía como parte del diseño de ingeniería que estamos desarrollando para la construcción de un nuevo puente, para poder delimitar volúmenes de obra,
y un presupuesto para poder hacer un proceso de contratación. Por el momento, no hay paso vehicular, pero algunos motociclistas maniobran para lograr acceder a la zona. Y las autoridades no han detallado en cuánto tiempo podría estar construido el nuevo puente. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hecho. Es todo, gracias por habernos acompañado. Que tengan feliz noche, por favor, precaución en las calles. Llueve en gran parte del territorio salvadoreño y tenga a la mano los números de protección civil y de las autoridades. Buenas noches.